Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del Comité Morena San Diego. Continuaremos dándole lectura a el Estatuto de Morena en estos inicios de trabajo de la organización y el despertar de las conciencias para los mexicanos que radican en el exterior, pero también nos ampliamos a todos aquellos militantes y simpatizantes de Morena que quieran empezar a formar parte de la vida interna de este partido. Es importante conocer nuestros documentos básicos debido a que de estos partiremos para hacer la crítica constructiva para que nuestro movimiento continúe creciendo, pero también para poder apegarnos lo más posible a estos principios para continuar con la construcción de lo que el día de hoy se ha llamado el segundo piso de la cuarta transformación. Y bueno, pues para ello es indispensable el conocer nuestros estatutos. Esta es la segunda parte de este cuarto capítulo, el cual habla de la estructura organizativa de nuestro partido. Ya leímos del artículo 14 al 30 y el día de hoy continuaremos, esperemos pueda terminar. Ese es el capítulo más extenso que tiene el Estatuto de Morena, pero bueno, iniciemos dándole lectura, donde nos quedamos en la última ocasión. Se le dio lectura hasta el artículo 30. El día de hoy vamos con el artículo 31, en el cual dice: durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal, las y los representantes de la Comisión Nacional de Elecciones recibirán las propuestas y perfiles de quienes aspiren a ocupar los cargos de presidencia del Consejo Estatal y de quienes integren el Comité Ejecutivo Estatal. Valorará que correspondan a lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10 del presente estatuto, así como en términos del género, edad y experiencia según sea el caso, y lo someterá al Consejo Estatal para su elección. Primero, se elegirá a la persona titular de la presidencia del Consejo Estatal, quien será la que obtenga más votos de entre quienes sean propuestos para esa responsabilidad. En la segunda votación se definirán a las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, para la cual cada persona consejera recibirá una sola papeleta electoral en la que podrá votar hasta por 2 nombres, indicando los 2 cargos correspondientes para los que estén postulados. Ocuparán los cargos las y los consejeros que obtengan la mayor votación para cada uno de los mismos. En la integración final del Comité Ejecutivo Estatal se observará el principio de paridad. En caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, tocará al representante acreditado de la Comisión Nacional de Elecciones hacer las consultas correspondientes entre las y los consejeros que reúnan las características y condiciones necesarias para ocupar los cargos vacantes y someterá las propuestas para su votación al Consejo Estatal. Las votaciones se realizarán de manera secreta, universal y en urnas. No se admitirán planillas o grupos. En caso de empate, en cualquiera de las votaciones se hará una nueva votación y en caso de persistir el empate se realizará una insaculación. Esto se dio en el último, cuando estuvo el cambio de dirigencia, no así en este Congreso Extraordinario, ya que nada más en el Congreso Extraordinario se eligieron la dirigencia y no los comités estatales, que se supone que en estos días se debe de aquellos comités estatales que no cuenten con una dirigencia, se hará, pero es bajo otro, no en una asamblea, no en un congreso, sino va a ser algo específicamente para subsanar aquellos lugares en el que esté vacante estos puestos, pero todo esto que se le está dando lectura se supone que debería de servir para la siguiente asamblea, que el Congreso ordinario de Morena, que sería en tres años, por lo cual, para los que no sepan, en este Congreso Extraordinario se autorizó o se aprobó que se extendiera el periodo de los consejeros y de los congresistas por un periodo de 3 años más. Tendría que haberse realizado asambleas estatales, así también como asambleas de mexicanos en el exterior, para con ello renovar a todos los congresistas. En el caso de se puede haber una reelección, el estatuto no prohíbe que exista la reelección de congresistas, más así de consejeros sí, lo limita a una sola vez, que pueden reelegirse, después tienen que esperar. Bueno, pero por eso fue una extraordinaria, y como no había los tiempos para generar las condiciones para las asambleas que se necesitan para renovar
por completo a todas las dirigencias, por eso se hizo el extraordinario, pero se supone que a 3 años deberá de contarse con la infraestructura y con la organización para que puedan realizarse nuevamente todas estas asambleas estatales, así como las de mexicanos en el exterior. Continúo. El artículo 32. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a Morena en la entidad federativa entre sesiones del Congreso Estatal. Durará en su cargo 3 años. Será responsable de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional. Se reunirá de manera ordinaria una vez cada 15 días y de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de las personas consejeras estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará conformado por un mínimo de 7 personas, garantizando la paridad de género, cuyos cargos y funciones serán las siguientes. A. Presidente, presidenta, quien conducirá políticamente a Morena en el Estado. B. Secretario, secretaria general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal, suplirá la presidencia en su ausencia. C. Secretario o secretaria de organización, coadyuvará en la coordinación de las tareas de afiliación y la realización de asambleas municipales. D. Secretario o secretaria de comunicación, difusión y propaganda, quien será el responsable de emitir los comunicados, boletines y documentos del Comité Ejecutivo Estatal en medios electrónicos, impresos y redes sociales, así como apoyar la estrategia de comunicación de la Secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional. E. Secretario o secretaria de Finanzas, quien se encargará de recibir las aportaciones de las y los protagonistas del cambio verdadero y de los ciudadanos e informar al Consejo Estatal, así como a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional para administrar y garantizar el funcionamiento de nuestro partido en el Estado. Además, para la administración de los recursos, prerrogativas y el patrimonio del partido en el Estado, se deberá apegar a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, toda vez que es el órgano responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros del partido a nivel nacional, de conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos. F. Secretaría de Mujeres, quien será responsable de promover y el conocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres entre las afiliadas a Morena en la entidad. Tendrá a su cargo la vinculación con organizaciones afines a su entidad, así como la promoción y organización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las mujeres. Promover su participación política y el derecho de una vida libre de violencia, así como la coordinación con la Secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional. G. Secretario o secretaria de Formación y Capacitación Política, quien será el enlace con el Instituto Nacional de Formación Política, ejecutará las actividades de formación y capacitación política en la entidad federativa que establezca dicho instituto en función del Plan Nacional de Formación Política y coordinará la organización de la participación de integrantes de Morena en los cursos nacionales de formación política. En los casos en que así lo determine la convocatoria correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional, en función al número de consejeras y consejeros estatales podrán agregarse H. Secretario o secretaria de Jóvenes, quienes promoverá la vinculación de los jóvenes de Morena con organizaciones que compartan sus valores, experiencias y aspiraciones e inquietudes en la entidad. Se encargará también de la realización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las y los jóvenes para promover su organización y participación política revolucionaria. Y secretario o secretaria de Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual, intersexual y queer en su entidad, así como difundir en las organizaciones del movimiento LGBTTIQ+, la lucha de Morena. Secretario o secretaria de Pueblos Originarios, quien se encargará de promover la organización de las personas indígenas y afromexicanas en Morena en el Estado y construir el vínculo con las organizaciones indígenas y afromexicanas en el Estado. K. Secretario, secretaria de Movimientos Sociales, quien será responsable de establecer el vínculo con las organizaciones de personas trabajadoras sindicalizadas, de la economía informal, migrantes, jornaleros y las organizaciones de personas trabajadoras del campo y de la ciudad en la entidad movimientos civiles y sociales. Luchará por el reconocimiento de sus derechos, así como por su incorporación a la actividad política. Además, promoverá el fomento de la planta productiva estatal y del mercado interno, el combate a las prácticas monopólicas y la defensa de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Y L.
Secretario o secretaria de Ciencia, Arte y Cultura, quien coordinará el sector de artistas y trabajadores de la cultura de Morena y se constituirá en vínculo fundamental con personas investigadoras, intelectuales, trabajadoras de la cultura y la ciencia, académicas y artistas para promover el interés y la participación de nuestro partido, así como organizar la realización de actividades de divulgación científica y tecnológicas, además de las actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de Morena en el Estado. Aquí cabe aclarar que en este específico artículo, nosotros se propuso agregar que además de estas, se agregara la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para que ellos sean en estos estados, sobre todo en donde hay alta presencia o alto margen de personas que han sido que han salido de nuestro país y evidentemente tienen familiares ahí que quedaron, que puedan tener exactamente esta secretaría para crear ese vínculo entre ellos y la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del CEN de Morena. O en su caso, aquí lo que debe de hacer la de secretarios de movimientos sociales es quien puede hacer ese contacto, pero hasta el momento en la historia de nuestro partido no ha habido esa vinculación entre ambas secretarías, pero ojalá y aquí a 3 años se pueda agregar esta figura de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior en cada uno de los estados para poder crear esa vinculación. Bueno, artículo 33. El número de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal no podrá ser superior al 30% de las y los consejeros estatales, lo que deberá ser previsto en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Artículo 34. La autoridad superior de nuestro partido será el Congreso Nacional. Se reunirá de manera ordinaria cada 3 años al concluir los procesos electorales federales y de manera extraordinaria cuando lo soliciten por escrito a la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional o la tercera parte de los consejeros estatales. La sesión extraordinaria del Congreso Nacional solo podrá abordar los temas para los cuales sean convocadas. Serán presididas por la o el presidente del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional y tendrá que ser convocadas al menos con una semana de anticipación. El Comité Ejecutivo Nacional será responsable de emitir la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario cada 3 meses con 3 meses de anticipación. Esta contendrá los periodos en que deberá realizarse los congresos distritales y estatales, así como el número de personas delegadas electas en cada uno de los primeros. La convocatoria incluirá también el número de representantes que serán electos por los comités de mexicanas y mexicanos en el exterior del Congreso Nacional y la fecha, hora y lugar en que tendrán verificativo este último. Los documentos que servirán de base a la discusión de los congresos distritales, estatales y nacional deberán hacerse públicos en cuanto menos 2 meses de anticipación y se distribuirán a todas y todos los protagonistas del cambio verdadero en los congresos distritales, así como por medios electrónicos e impresos. El Congreso Nacional se instalará con la mitad más 1 de los delegados y delegadas del Congreso y elegirá por mayoría su mesa directiva. Será responsable exclusivo de decidir sobre los documentos básicos de Morena con la facultad de emitir reglamentos o acuerdos que correspondan al Consejo Nacional o al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidencia. Tomará las determinaciones fundamentales para la lucha por la transformación del país que asuma nuestro partido. Es por eso que no se pudo hacer un congreso ordinario en esta ocasión, por los tiempos que termina el proceso electoral y tiene que darse el congreso que debería de ser después de cada elección ya estaba establecido dentro de los estatutos y por eso lleva un congreso extraordinario, pero se supone que de aquí a 3 años deberá de hacerse. Y en cuestión de los de mexicanos en el exterior, de las posiciones, cuántos congresistas debería de haber, hubo un avance. En la pasada hubo 10, nosotros en la modificación de los estatutos se pidió que hubiera mínimo 20, si no es que aún más, que debería de haber por lo menos un representante por cada estado de la República Mexicana. Bueno, pero será algo para trabajar de aquí al futuro. No se les quiere dar más de 10 lugares debido a, porque crearía un contrapeso, pero la representatividad que tienen, hablando de 40 millones de mexicanos que radican en el exterior, es bastante importante como para nada más dejarlo en 10 o en menos. Bueno, continuemos. Dice el artículo 35, las y los delegados efectivos al Congreso Nacional serán las personas integrantes de los consejos estatales, la representación de las y los mexicanos en el exterior, el Comité Ejecutivo Nacional que será responsable de emitir la convocatoria y de organizar el Congreso. El Congreso no podrá contar con menos de 1,500 ni más de 3,600 delegados efectivos.
La Comisión Nacional de Elecciones será responsable de organizar todas las elecciones y votaciones que tengan lugar durante el Congreso. Aquí esto de los delegados efectivos vendría siendo todos los congresistas y consejeros. Bueno, para ser consejero hay que hacer primero congresista, que es una de las cosas que ahí se cambió. Nuestra dirigencia se aprobó que personas se les permitiera, sin haber sido congresistas, pasar directamente a poder ser votados para ser consejeros y evidentemente ocupar los puestos de dirigencia, lo cual, bueno, no estamos muy de acuerdo con eso, pero ya lo hablaremos en otro momento. Artículo 36. Una vez aprobado por mayoría el reglamento del Congreso Nacional, se procederá a la integración del Consejo Nacional con un mínimo de 300 y un máximo de 395 integrantes, de los cuales 200 serán de elección en el Congreso Nacional y 195 no sujetos a votación, conforme lo siguiente. A. Se elegirán a 200 personas integrantes del Consejo Nacional. Serán personas consejeras nacionales las 100 mujeres, 100 hombres más votados. Cada delegado o delegado podrá votar hasta por 5 mujeres y 5 hombres de las y los consejeros elegibles, tomando en cuenta los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del presente estatuto. B. Serán consejeras y consejeros nacionales no sujetos a votación en el Congreso. 2 puntos. Dice 1. Las y los 96 presidentes, secretarios generales y de organización de los comités ejecutivos de los estados, de la Ciudad de México y de la Ciudad de México en funciones. 2. Las y los gobernadores y el o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, emanados de Morena, en funciones y o electos. 3. A propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, quienes hayan sido nombrados como delegados de conformidad con el párrafo 3 del artículo 38 de este estatuto, cuyas funciones de carácter nacional o estatal claramente les haya impedido participar en sus congresos distritales. Asimismo, se podrá proponer como consejeros nacionales a militantes que hayan destacado por su trayectoria y sus aportes en la construcción del partido. Esto es lo que se utilizó para que algunos que no eran consejeros pudieran entrar, lo cual también no es correcto desde nuestro punto de vista, sobre todo el primero, en donde dice la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, aquellos que aparentemente o que digan que hayan trabajado, porque igual es discrecional y no entran todos, dejan a muchos afuera, lo cual pues también no es justo. 4. La persona titular de la dirección del periódico Regeneración y el presidente del Instituto Nacional de Formación Políticas en funciones. Y 5. Hasta 10 representantes de las y los mexicanos en el exterior electos en la forma que señale la convocatoria. Evidentemente esto para los mexicanos en el exterior, recordemos, las asambleas de mexicanos en el exterior, ahí se pueden elegir hasta 10. Eso no impide que es el límite dentro ya de la votación nacional entre los primeros, lo que se habla aquí de los 200 integrantes del Consejo Nacional. En el Congreso Nacional se hace la votación e inclusive migrantes pueden entrar y aumentar este número. Por eso es importante esa vinculación entre los mexicanos que están radicando en el exterior con sus contrapartes acá o con el partido en México, para que puedan obtener esos votos. C. Las personas nombradas como consejeras y consejeros nacionales no sujetos a votación en los términos de las fracciones 1, 2 y 4 del inciso B de este artículo dejarán de serlo al momento que concluya el encargo para el cual fueron nombradas con ese carácter. En su caso, asumirán el carácter de consejeras o consejeros nacionales no sujetos a votación quienes cumplan con la condición correspondiente. Concluida la votación para la elección de las consejeras y consejeros a que se refiere el inciso A de este artículo, podrán postularse para ser presidente del Consejo Nacional quienes por disposición de ese estatuto formen parte del Consejo Nacional, con excepción de aquellos que se ubiquen en el puesto de la fracción 1 del inciso B de este artículo. No se admitirán planillas o grupos, y la votación será universal, secreta y en urnas. Será presidente o presidenta del Consejo Nacional el consejero o consejera nacional que obtenga la mayor votación específica para tales efectos. El Consejo Nacional contará con un secretario técnico, designado por su presidencia, quien auxiliará en todas las tareas que corresponda al Consejo. Y aquí es lo que decíamos de la votación. En el Congreso Extraordinario no se llevó la votación, fue a mano alzada, lo cual está mal debido a que el estatuto está pidiendo que tiene que ser voto libre y secreto. Ojalá y eso se erradique y no deje de hacerse como una práctica constante.
Artículo 37. Terminada la votación para integrar el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones recibirá las propuestas y perfiles de las y los consejeros nacionales que aspiren a ocupar los cargos de integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Valorará que correspondan a lo establecido. Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional valorará que correspondan a lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del presente estatuto, así como en términos de género, edad y experiencia, a lo que se requiere en cada caso, y lo someterá al Congreso Nacional para su votación. En el caso de la Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas, la persona que ocupe la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional le corresponderá formular al Congreso las propuestas para ocupar estos cargos de entre las personas que integran el Consejo Nacional, mismas que estarán sujetas a la aprobación mayoritaria de dicho órgano. En el caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, tocará a la propia Comisión Nacional de Elecciones hacer las consultas correspondientes entre las y los consejeros que reúnan las características y condiciones necesarias para ocupar los cargos vacantes. Aquí el único problema es que estas dos, la Secretaría de Organización y Secretaría de Finanzas, el único que puede, la única persona que puede proponer es la presidenta, lo cual también es algo que se mintió en la última, cuando se modificó esta parte. En el que lo que se dijo antes de que se votara la aprobación de estos estatutos es de que la presidencia iba a proponer, pero se dejaba abierta la posibilidad de que cualquier otra persona pudiese por sí misma decir yo también quiero correr por ese encargo. Entonces el día de hoy se cierra y es nada más la presidencia quien lo hace, lo cual pues no es democrático en absoluto eso. Dice, en caso de que no se cubra la totalidad de los cargos, tocará a la propia Comisión Nacional de Elecciones hacer las consultas correspondientes entre las y los consejeros que reúnan las características necesarias para ocupar los cargos vacantes. Ya lo había leído, dice artículo 37 bis. Para el caso de las presidencias y secretarías generales de los comités ejecutivos nacional y estatal, se podrá optar por su elección mediante el método de encuestas abiertas a la población. La convocatoria estará a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, la organización del proceso a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones y el ejercicio de encuestas lo realizará la Comisión Nacional de Encuestas. Igual aquí esto de las encuestas, igual se deja abierto a que cualquier persona vote, entonces pues ahí la pregunta sería dónde queda la organización y el poder del partido hacia su interior. Artículo 38. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido en el país en 3 sesiones del Consejo Nacional. Durará en su encargo 3 años, salvo renuncia, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se procederá de acuerdo con el artículo 40 del presente estatuto. Será responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias para la realización de los congresos distritales y estatales y del Congreso Nacional. Encabezará la realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción acordado por el Consejo Nacional. Ejercerá las funciones, atribuciones y facultades que le deleguen al Congreso Nacional y el Consejo Nacional, excepto aquellas en las que sean exclusivas de dichos órganos. Se reunirá de manera ordinaria una vez por mes, de manera extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de las y los consejeros y consejeras nacionales, y urgente cuando así se convoque por la Presidencia o la Secretaría General. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y tomarán acuerdos por mayoría de las personas presentes al momento de la votación respectiva. Acordará, a propuesta de la presidencia, el nombramiento de los delegados delegadas para atender temas o, en su caso, funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital, federal y el local, regional y municipal. Designará representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad que podrá delegar a la representación ante el Consejo General del INE. Establecerá los lineamientos, fundamentados en los documentos básicos de Morena, que regulen la actuación de gobiernos y grupos parlamentarios de Morena. Será la instancia que establecerá la estrategia electoral correspondiente y la estrategia nacional de afiliación. Estará conformado, garantizando la paridad de género, por 12 personas en total, cuyos cargos y funciones serán los siguientes. A. Presidente-presidenta deberá conducir
políticamente al partido y será su representante legal en el país, responsabilidad que podrá delegar a la Secretaría General en sus ausencias. Coordinará la elaboración de la convocatoria de los congresos distritales, estatales y nacional. En casos excepcionales podrá otorgar poderes para el mejor despacho de asuntos de su competencia. B. Secretario o Secretaria General, quien se encargará de convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y del seguimiento de los acuerdos. Representará política y legalmente a Morena en ausencia de la o el presidente, presidenta. C. Secretario o Secretaria de Organización, quien deberá encabezar las tareas de organización y movilización nacional, así como coordinar y supervisar los trabajos de las secretarías de organización de los comités ejecutivos estatales. Elaborará, para su aprobación y publicación por el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización de las asambleas municipales y de los comités de defensa de la transformación en todo el país y auxiliará al Comité Ejecutivo Nacional en la instrumentación de la estrategia electoral y de movilización del partido en todos sus niveles. Será la instancia responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. Si bien esta es la más importante Secretaría de Organizaciones, donde está Andrés, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual pues es la tarea, ¿no?, de organizar por completo al partido. D. Secretario o Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, quien será responsable de la política de comunicación institucional de la página electrónica, redes sociales, ediciones, boletines de prensa y comunicados que emite el Comité Ejecutivo Nacional. También deberá proponer para la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional a la persona que ocupará el cargo de la dirección del periódico Regeneración y formará parte de su comité editorial. E. Secretario o Secretaria de Finanzas, quien deberá procurar y administrar los recursos financieros aportados por ciudadanas y ciudadanos y protagonistas del cambio verdadero. Además, se encargará de la administración de las prerrogativas y patrimonio de Morena a nivel nacional, de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de la precampaña y campaña, cuando así corresponda. Será el órgano responsable al que se refiere el artículo 43, numeral 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos. F. Secretaría de Mujeres, quien será responsable de promover el conocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres entre las afiliadas a Morena. Tendrá a su cargo la vinculación con organizaciones afines en el país, así como la promoción y organización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las mujeres, promover su participación política y el derecho de una vida libre de violencia. G. Secretario o Secretaria de Jóvenes, quien promoverá la vinculación de las juventudes de Morena con organizaciones que compartan sus valores, experiencias, aspiraciones e inquietudes en el país. Se encargará también de la realización de foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de las y los jóvenes para promover su organización y participación política revolucionaria. H. Secretario o Secretaria de la Diversidad Sexual, quien será la persona responsable de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual, intersexual y queer en el país, así como de difundir en las organizaciones del movimiento LGBTTIQ+, la lucha de Morena. Secretario o Secretaria de Pueblos Originarios, quien será responsable de promover las organizaciones de las personas indígenas y afromexicanas en Morena, su vinculación con las organizaciones y pueblos indígenas y de campesinos del país, así como de participar en foros, conferencias y otras actividades públicas en defensa de los derechos de los pueblos originarios. Su organización y participación política. J. Secretario o Secretaria de Movimientos Sociales, quien será responsable de establecer el vínculo con las organizaciones de personas trabajadoras sindicalizadas, de la economía informal, jornaleros del campo y de la ciudad y movimientos civiles y sociales. Luchará por el reconocimiento de sus derechos, así como por su incorporación en la actividad política. También se encargará de vincularse con los organismos de derechos humanos del país y promoverá el reconocimiento y la defensa de todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, e incluso de grupos de atención prioritaria. Aquí le vuelvo a dar una releída porque aquí en este secretario de Jóvenes de Movimientos Sociales va diferente a lo que ya se había establecido en el artículo 34, en el 34, donde dice...
el secretario de Movimientos Sociales, 26, habla de personas trabajadoras sindicalizadas, de la economía informal, migrantes, jornaleros, y aquí no indica los migrantes, es algo que tendrá que arreglarse, ya que dice personas trabajadoras sindicalizadas de la economía, deja por fuera, a nivel nacional, deja por fuera a los migrantes, habrá que integrarse esa parte ahí. Es una también de las propuestas o de los intercambios que nosotros solicitamos que se hiciera. Dice el K, que es el que nos interesa a los mexicanos residentes en el exterior, dice: secretario o secretaria de mexicanas y mexicanos en el exterior, ¿quién establecerá vínculos con las y los mexicanos que radiquen en el exterior y determinará los ámbitos territoriales de las asambleas de mexicanas y mexicanos en el exterior? Deberá promover el crecimiento de Morena entre nuestros paisanos y paisanas, más allá de nuestro territorio. La persona titular de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos deberá tener conocimiento de las necesidades de la comunidad mexicana en el exterior y trabajo en la lucha por los derechos de las personas migrantes, condiciones necesarias para promover y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales dentro y fuera de territorio nacional. Aquí, básicamente, tendremos que dedicarle un debate dentro de la militancia para ver esto. Esto es algo que se había pedido bastante, de que quien quedara al frente de ello querían que fuera un migrante, no lo ponen tal cual, disfrazan esta modificación, pero sí requerirá un análisis, ya que básicamente está diciendo que está poniendo a que cualquier persona con que diga conozco el tema y he trabajado en ello sea, lo cual no podríamos decir que el día de hoy, a pesar de que tenemos a un secretario de Mexicanos en el exterior con calidad de migrante, no necesariamente sabría todas estas las necesidades de la comunidad. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Continuemos, dice L. Secretario y Secretaria de Ciencia, Arte y Cultura, quien promoverá el conocimiento y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país, la difusión del conocimiento científico, fomentará el acercamiento de personas investigadoras, académicas, artistas, intelectuales y trabajadoras a la ciencia y la cultura con Morena, coordinará la realización de actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de Morena en todo el país. El presidente del Consejo Nacional y del Instituto Nacional de Formación Política serán invitados permanentes a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional con derecho a voz. Artículo 39. El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional auxiliarán de un Consejo Consultivo Nacional que estará conformado por figuras destacadas del ámbito intelectual, científico, académico y cultural del mundo empresarial y personas que hayan hecho una contribución relevante a la transformación nacional. Estos consejeros serán nombrados a invitación del CEN o del Consejo Nacional y no tendrán funciones ejecutivas. El Consejo Consultivo estará integrado por un mínimo de 10 personas y un máximo de 50 personas. Artículo 39 bis. Podrán constituirse comisiones como órganos auxiliares del Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, Consejo Estatal o de los comités ejecutivos estatales en el ámbito de sus competencias para atender asuntos de coyuntura o fungir como enlace con sectores económicos, sociales, entre otros, y atender materias específicas de la misma índole, determinando su temporalidad. Serán permanentes las siguientes comisiones del Comité Ejecutivo Nacional: Comisión de Enlace con Gobiernos Estatales, Comisión de Enlace de Gobiernos Municipales y Alcaldías, Comisión de Enlace con las fracciones parlamentarias de Morena en los congresos locales y Comisión de Enlace con las fracciones parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión. Las y los protagonistas del cambio verdadero o los comités de defensa de la transformación podrán solicitar al CEN o al Consejo Nacional la creación de comisiones para atender los temas relacionados con el primer párrafo de este artículo. Que yo sepa, no se ha habido ninguna o reportes o información sobre de estos, pero igual tendremos que ver, porque sería interesante, más allá de la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, pedir, solicitar que se cree una comisión de asuntos migratorios. Bien, artículo 40. El Consejo Nacional elegirá a las 5 personas integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia,
Cada persona consejera podrá votar por 2 candidatos o candidatas a la comisión, podrá ser electas como personas integrantes de la comisión de miembros del Consejo Nacional y o cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 51 de este estatuto. Durará en su encargo 3 años, podrá ser reelectos en una sola ocasión. Podrán determinar la procedencia de la revocación de mandato con la aprobación de las 2/3 partes del Consejo Nacional, de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o de este en su conjunto, previa fundamentación y dictamen de la causa que la motiva por todas las personas integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Dicha causa solo procederá en casos graves, como la violación a los fundamentos señalados en el artículo 3 del presente estatuto en sus incisos G, H, I y J. Artículo 41. El Consejo Nacional será la autoridad de Morena entre los congresos nacionales. Sesionará de manera ordinaria cada 4 meses y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias, con el quórum de la mitad más 1 de sus integrantes. Será convocado por su presidencia y de manera extraordinaria a solicitud de la 1/3 parte de los consejeros nacionales. Cuando de manera injustificada un integrante del Consejo Nacional se ausente en 4 sesiones de manera consecutiva, causará baja y no integrará quórum. En las atribuciones del Consejo Nacional están las siguientes. A. Evaluar el desarrollo general del partido y formular las recomendaciones, críticas y propuestas del plan de acción para el periodo siguiente. B. Elegir y, en su caso, decidir la revocación del mandato o aprobar la sustitución de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o de este en su conjunto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 40 del presente estatuto. C. Sustituir a las personas integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ausentes por renuncia, fallecimiento, inhabilitación o revocación de mandato, con la aprobación mayoritaria de los y las integrantes del Consejo Nacional. D. Sustituir a las personas consejeras nacionales por renuncia, baja, inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 29 en su inciso F. E. Conocer las resoluciones que sobre conflictos entre órganos de dirección de Morena, quejas en relación con la integración ilegal o facciosa de órganos de dirección o conflictos suscitados por la determinación de candidaturas en procesos electorales municipales, estatales o nacionales haya emitido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. F. Elaborar, discutir y aprobar los reglamentos del partido. G. Presentar, discutir, aprobar la plataforma electoral del partido en todos los procesos electorales en que Morena participe. H. Promover, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales o los frentes de coalición con otros partidos políticos en los procesos electorales a nivel nacional, estatal o municipal. Y participar en los procesos de selección de candidaturas cuando así se establezca y en la modalidad que determine la convocatoria. J. Delegar facultades del Comité Ejecutivo Nacional para el correcto funcionamiento del partido, excepto aquellas exclusivas del propio Consejo Nacional, y K. Las demás que se deriven de la ley, el estatuto y los reglamentos de Morena. Artículo 41 bis. Todos los órganos de dirección ejecutiva y conducción señalados en el artículo 14 bis del presente estatuto se regularán bajo las siguientes reglas, salvo las particularidades que rigen el funcionamiento de cada órgano. A. Las convocatorias se emitirán al menos 7 días antes de la celebración de las sesiones o según lo marque este estatuto. B. En la emisión de la convocatoria deberán precisarse mínimamente lo siguiente. 1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el estatuto. 2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión. 3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión. 4. Orden del día. Y 5. Firmas de los integrantes del órgano convocante. C. La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página electrónica de Morena, los estrados del órgano convocante, los estrados de los comités ejecutivos de Morena, en nuestro órgano de difusión impreso Regeneración y o redes sociales. D. Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día para su discusión en cada sesión se entregarán de forma anexa con la convocatoria a los integrantes del órgano correspondiente de manera impresa y o a través de los correos electrónicos que para el efecto faciliten los convocados. E. Las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias, virtuales, presenciales o híbridas. 1. Ordinarias, sesiones que deben celebrarse periódicamente de acuerdo con lo establecido en el estatuto. 2. Extraordinarias, sesiones convocadas cuando el órgano facultado para ello lo estime necesario o a solicitud de la 1/3 parte
de la tercera parte de sus integrantes para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. Esto es algo que durante la presidencia de Mario Delgado no se dieron prácticamente las sesiones ordinarias. O fueron muy pocas a comparación de las extraordinarias, en donde el problema de las extraordinarias es que dice nada más es para este tema, no se puede tocar ningún otro, se acude, se vota, se aprueba y siguen adelante, y todo aquello que debería de estarse viendo de manera ordinaria se relegó. Eso debe de cambiar. F. En el desarrollo de las sesiones se aplicará los criterios siguientes. 1. A las sesiones asistirán las y los integrantes del órgano respectivo. También podrán asistir personas que no sean miembros del órgano cuando la mayoría simple de sus integrantes así lo acuerden o lo establezca el presente estatuto. 2. La o el presidente de la mesa directiva del órgano o la persona secretaria general del comité ejecutivo respectivo declarará instalada la sesión previa verificación de la existencia del quórum. 3. Una vez instalada la sesión, los acuerdos adoptados serán válidos con el voto de la mitad más uno de los presentes. En caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. 4. Los órganos podrán declararse en sesión permanente cuando así lo determinen. Conforme al anterior inciso y 5, en cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y entregada a los integrantes del órgano en la siguiente sesión. G. Para la renovación o sustitución de algunas de las personas integrantes de los órganos de dirección, en el caso de destitución, inhabilitación definitiva o revocación del mandato, renuncia o fallecimiento, se establecerá lo siguiente. 1. Para ser destituido, inhabilitado definitiva o revocado del mandato de cualquier integrante de un órgano, este deberá ser escuchado previamente por el órgano correspondiente antes de la emisión del acto que lo destituye o revoque. En todos los casos se respetará el derecho del debido proceso. 2. En la sustitución de consejeras o consejeros nacionales y estatales se aplicará el criterio de prelación conforme al listado de votación obtenida en el Congreso respectivo. En el caso de empate se aplicará el criterio de género y o insaculación. La aplicación del procedimiento de prelación será realizada por los consejos correspondientes con aval de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En la sustitución de personas integrantes de comités ejecutivos se convocará al Congreso respectivo para elegir a la persona que concluirá el encargo correspondiente con la mitad más uno de los votos de los presentes. 4. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación relacionada con las elecciones internas de dirigentes y candidaturas. Bueno, esta es la entrega del cuarto capítulo. Estuvo bastante largo, lo tuvimos que hacer en dos sesiones. Los siguientes capítulos ya están más cortos. El próximo es el quinto capítulo, la participación electoral, la cual, estaremos analizándola. El cuarto capítulo es de la estructura del partido. Dimos los puntos sobre lo que nos interesa a nosotros, que es los mexicanos en el exterior, y todo aquello que se debe de corregir. Hemos hecho algunos señalamientos, los cuales se solicitó al Instituto Nacional de Formación Política que se abriese el debate para toda la militancia, para que de aquí a 3 años se pueda construir unos estatutos todavía más fuertes que ayuden a que la cuarta transformación, y en este caso Partido Morena, el Partido Movimiento, pues se fortalezca. Esa sería la entrega en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente para hablar de nuestro quinto capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.